En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Estoy con el almirante Luis Giampietri, que lo veo pues bastante recuperado, bastante ágil. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Bien, bueno. ¿Cómo está la salud? Tiempo, mejor. ¿Estás Mejor. Estuve un poco mal porque tengo un problema en la arteria pulmonar, pero no es COVID, no lo he tenido. Pero eso me quitaba gran parte de mi oxígeno y retenía líquidos. Me han hecho un tratamiento un poco complicado, pero he perdido 35 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 2 meses. Dios mío. Así que... El líquido pesa. Y consume oxígeno. Y consume oxígeno. Entonces estaba una disputa entre el oxígeno y la sangre. Y la sangre no podía oxigenarse bien por eso. Entonces, afortunadamente encontré un par de médicos acá en Perú que tenían entrenamiento en este tipo de enfermedades en Estados Unidos. Sí. Y con unas medicinas que me tienen que traer, he mejorado notablemente. Ahora ya puedo caminar, no podía caminar 10 pasos que me agotaba, ¿no? Pero ahora ya puedo caminar. Y bueno, tengo que volver a nadar otra vez. ¿Vas a volver a nadar? Claro. ¿Has nadado siempre? He sido buzo 50 años. Pues, sí, pues, claro. Es verdad. Que es verdad. Es una de las causas por el problema de la arteria, ¿no? Parece Es una enfermedad profesional. Una mala descompresión. Mala descompresión. Bueno, pero como sea, nadando o antes de nadar o como uso, ha seguido haciendo noticia. Sí. El día de Chavín de Huántar. No sé el día, sí, que fue tremendo. Mira, en realidad esa noticia es antigua, porque fue del 2006-2007, pero nunca se llegó a saber exactamente qué es lo que había pasado, porque se diluyó, como muchas otras noticias, ¿no? Yo he tenido un atentado en la puerta de mi casa, cuando estaba de vicepresidente. Sí. Y encontraron a los que iban a atentar conmigo, 2 sicarios. Tengo la foto, tengo el auto, la maletera abierta, el fusil, la granada y los planos de mi casa. Y el fiscal, por esas extrañas cosas que están pasando en la justicia de mi país, dice que no habían evidencias para poder juzgarlos y los suelta. La evidencia que faltaba era que yo me olvidé del entierro. Sí. O sea, no fui a mi entierro, porque si hubiera estado ahí, quizás ya hubiera... Estamos recordando este caso, estoy recordando, ¿a qué distancia estaba el auto? A 50 metros. 50 metros. O sea, era inequívoco que te estaba esperando. Y los pescaron y ellos confesaron, pero no pasó más. Porque según el fiscal de esa época, dijo que no habían evidencias suficientes. Lo que faltaba era el muerto, pues, y yo me olvidé de ir a mi entierro. Te olvidaste de morir. Sí. Te olvidaste de morir, un pequeño detalle. ¡Qué descuido! ¿De quién? ¿Qué descuido tuviste? Usted es tremendo. Tremendo descuido, es un error esto increíble. Así es. Tú has hecho declaraciones sobre el Ministerio Público, la justicia, etcétera, etcétera, diciendo que si no hay un cambio drástico de la justicia, no estamos haciendo nada en este país. Eso es un poco lo que digo en el mensaje del otro día, ¿no? Exactamente. Si no hacemos una reforma del poder electoral, del Ministerio Público, de las Procuradurías, de las Fiscalías, no hemos hecho nada, porque toda esta basura vuelven a llenarle un poco más, pero no tiene tiempo de procesar toda la basura que le están poniendo. Y eso lleva a que la población tenga la percepción de que el Congreso no tiene capacidad. Es cierto. Porque el objetivo final es cerrarlo.
Sí, el objetivo final del Congreso. La imagen del Congreso es quizás injustamente, porque claro, cuando hablamos de Congreso no hablamos de una cosa única, hay muchas bancadas, hay muchos grupos, en fin, qué sé yo. Pero la gente tiene esa percepción que ya es imposible de cambiar. Yo No me se puede cambiar. recuerdo de lo que decía Carlos Melgar cuando hablaba de la hermenéutica parlamentaria. Dice, hay leyes, reglamentos, normas y una serie de cuestiones que hacen que esto pase por un tamiz muy lento, muy duro. Y después de eso tiene que enfrentarse a las diversas bancadas, que cada vez son más. Antes eran 2, 3, ahora son 12, 13 bancadas, y siguen apareciendo más. Entonces, poner de acuerdo a tanta gente no es posible. Fíjate, después de todos los años que tenemos desde nuestra independencia, seguimos siendo casi un país con una federación de independientes. Durante la guerra subversiva, los subversivos atacaron a la población, pero cada uno resolvió su propio problema. Levantó sus muros, puso concertinas, compró un grupo electrógeno, puso su guardián, agarró su pistola y al vecino, ese es su problema. Ese es su problema. Y eso yo me acuerdo en el colegio que nuestros curas eran muy solidarios. Sí, claro, claro. Se ha perdido ese valor. Totalmente, la solidaridad. Se ha perdido ese valor. Los vecinos no te saludan. A mí me encuentro con vecinos que no me saludan. Es más, cuando yo me vine de la escuela naval a donde estoy viviendo, que compré una casa antigua en La Punta, mi primera visita fue un vecino. Yo pensé me traerá como en Estados Unidos, porque había vivido ahí. Un dulcecito, un quejito. Pero no, me dijo, ¿sabe usted? Vengo a decirle que usted es persona no grata acá, porque si a usted le ponen un coche bomba, todo el barrio nos perjudican. Por supuesto, lo mandé al diablo. ¿Cuándo ha sido esto? No, yo no sabía. En el año 80, 90. Esto realmente es un poco lo que estamos viviendo en nuestro país. Hay lo que ha pasado con los jóvenes. ¿Por qué no fueron a votar? Sí. ¿Por qué no fueron a votar? Ellos hubieran hecho la diferencia. Sí, pero hay una cosa importante. Anoche escuché parte de lo que decía el doctor Santisteban y hablaba de que este grupo era marxista. Sí y no. Tiene algunas ideas marxistas, pero el marxismo no es lo que están haciendo. Mientras todo el sistema de partidos políticos que se inicia el año 24 han ido avanzando en el tiempo, se crea el Partido Comunista, se crea el Partido ALAPRA. El ALAPRA, claro. Mientras todos estos han ido avanzando, ha surgido una nueva idea que la hizo Antonio Gramsci y Tomasi. Él dice, Marx estaba equivocado. La lucha de clases no debe ser una guerra entre la gente. No hay que enfrentar el tema, hay que infiltrar el tema. Y es la forma directa de llegar. Y es lo que ha pasado en este país. Mientras todo el mundo estaba atento a lo que están haciendo los partidos políticos, ha habido un grupo de gentes que han estado trabajando en la infiltración. La propia educación, familia, colegios. La justicia está así en esa situación. Totalmente infiltrada. Y esto explica ciertas actitudes como esta que tú me contabas. Es parte de la justicia. Entonces, si nosotros no entendemos eso y le damos estos focos, hacemos de esto una cosa focal, no hemos entendido el problema. Y no entendemos a Castillo, ni entendemos a Cerrón, porque quien está manejando estas ideas no son ellos, es Cuba. Bueno, Cerrón es distinto a Castillo, digamos, intelectualmente. La impresión que todos tenemos es que Cerrón sí sabe dónde quiere llegar. Y yo tengo... Castillo, de alguna manera, está siendo manipulado por él. Cuando hablé sobre el señor, bueno, el individuo Bermejo, yo no decía esto porque se me había ocurrido, ¿no?
He vivido 6 meses, he podido hablar con ellos en la embajada y es exactamente el mismo mensaje que diariamente nos repetían. Las mismas ideas son las que están utilizando ahora. O sea, no es una novedad para mí. Lo que sí ha sido difícil, y es la razón por la cual lo llevé a este homenaje, es que los medios apoyen que yo tenía este documento. Sí. Este documento, este es ¿Esto qué es? El este atestado. el atestado, fíjate. El atestado, claro. Al que te referiste tú páginas. en esa oportunidad. Ah, claro. Acá están todos los... O sea, es realmente impresionante todo lo que se ha podido determinar y no pasó nada. Tratando de encontrarle una lógica a esto. Hay una serie de testimonios acá, ¿no? Así es. Claro. Sí, y el mismo Bermejo. Sí. Y no quisiera hacer, digamos, acusaciones tan directas como esa, pero los testimonios un poco te llevan a decir, bueno, ¿y por qué esto no pasó a ser juzgado? Sí. ¿Por qué una fiscalía no llevó este caso? Y es por eso, porque la idea que surgió en Italia con los ataques de la Brigada Rosa, la muerte de Moro Claro, y la captura, los famosos secuestros de la Brigada Roja. y la captura de Mori, sí. por Mori, que era el coronel que lo capturó. Ahora después te puedo relatar una cosa. Eso hace ver de que este sistema está vigente plenamente. No ha cambiado nada. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Desde que estábamos en el colegio ya teníamos algunas ideas. Muchos de los intelectuales de izquierda más fuertes son Bueno, su formación católica en su momento, ¿no? Que todos hemos tenido de alguna manera, ¿no? En alguna manera ha habido una contaminación que comenzó hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio y teníamos a Inundaín como director, al padre Arándiga, que eran vascos. Arándiga, claro, súper vasco, aunque era yo era muy pequeño, pero recordamos a Arándiga, un tipo muy popular, y esto de apellido vasco, claro. Inundaín, todos ellos eran pero cuando llega la generación de Bambarén, Así. con el resto de los padres que vinieron, ya venían con una idea trastocada, un poco influida por la teología de la liberación, que es parte de la infiltración. ¿Tú crees eso? Que sí, que es parte de la infiltración. Dice Gramsci que una de las cosas más importantes que hay que infiltrar es la iglesia, particularmente las iglesias católicas o cristianas, ¿no? Y esto se ha venido dando silenciosamente. Pero dice también Gramsci, en algún momento esto se va a caer y va a entrar a penetrar directamente estas ideas. Y eso sucede con la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín surgen otras corrientes como es Lula en Brasil, claro, el foro de Sao Paulo, sí. el foro de Puebla, que después cuando se va Lula, y el diálogo... Lula va a regresar, ¿eh? Seguramente. Y va a ganar las elecciones, parece. Seguramente, pero no con el mensaje que tenía antes. No, claro que no. Ni Claro que con no. la plata Claro, que tuvo no. para financiar muchas de estas cosas, porque tenía muchísimo dinero. Y fue una forma de penetración, ya no en el colegio, la universidad, la calle, sino en los gobiernos. Él pretendió manejar los gobiernos corrompiendo a los presidentes, y es lo que logró. Es lo que estamos viendo. Ahora, el descrédito del gobierno actual es muy grande. Esto Terrible. Es terrible y se ha producido en muy poco tiempo. Con avidez. Ese es el problema. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Porque aparentemente como sociedad, como que ya nos hemos hecho
inmunes a la ética, a todas estas cosas. ¿No? Somos muy tolerantes. La pregunta es hasta dónde va a llegar y el Congreso qué es lo que va a permitir que se haga. Mira, yo tengo la esperanza, Chema, que es, pasado el tiempo, quizás los jóvenes en algún momento no percibieron eso, pero creo que la gente mayor sí lo vivió, el gobierno de Velasco y el gobierno y la subversión. Y eso en alguna forma ha creado un anticuerpo dentro de los viejos, que recién está apareciendo en los jóvenes. Y creo que en algún momento, y se ve en las encuestas, esto va a tener... Bueno, las encuestas son, ya todas coinciden, estamos en no menos de 70% de desaprobación. En tan poco tiempo. En tan poco tiempo. El problema es hasta dónde se puede llegar así, es decir, cuán gobernable, cómo tú puedes gobernar sin recurrir a la fuerza, digamos, porque ahí viene un problema. Ahí viene un problema. Permíteme ir a una pequeña pausa, Lucho, y seguimos conversando. Bueno, pues continuamos con el almirante Giampietri y, en fin, él ha sido, como ustedes saben perfectamente, vicepresidente de la República con el doctor Alan García Pérez en su segunda administración, recordada por muchísima gente. Y la vez pasada pues no hablamos sobre cómo te cayó la noticia del fallecimiento de Alan, Lucho. Bueno, yo tuve con Alan una relación muy buena. Sí, pues. Y sí, de pues. un respeto mutuo, Sí, pues. que nos hablábamos de usted. Y Alan fue una persona que me dejaba hablarle y decirle cosas que a veces no le gustaban, pero nunca me protestaba. Creo que fui bastante leal con él. Fui leal con él, no bastante, fui leal con él. No quise hacer sombra y en todo lo que me asignó traté de que él quedara lo mejor posible, como fue el caso de APEC, por ejemplo. Correctamente. Un trabajo muy grande, 25.000 personas. Correctamente. Un trabajo complejo porque las economías que venían eran de distintas religiones, solamente en ese aspecto, por ejemplo, los alimentos tenían que ser de una forma distinta. Para no afectar a los musulmanes, por ejemplo. Así es. Claro. Y tenía que tener una habitación en cada edificio donde hubiera una alfombra para que las pudieran oraciones. hacer sus rezos. Cosas de ese tipo, ¿no? No podía poner licor, o sea, Sí, claro. y no fue en un solo sitio, fue en 9 departamentos, o sea que había que expandir todo igual en todos los departamentos. El único departamento que no pudimos llegar, y es hasta ahora no lo entiendo, es Cusco. Y en Cusco se iba a celebrar la reunión de turismo, del comité de turismo, que era una de las más grandes reuniones. Y me plantaron el aeropuerto, me bloquearon la calle y se acabó. Tuvimos que de emergencia hacerlo acá en un hotel de Lima, con la metida de mano de Humala, que no me quiso hacer un lío ahí en el hotel también, pero realmente fue un trabajo impresionante, con poca gente y con poco dinero, porque el 50% o más del dinero fueron donaciones, porque decían que ahí habían cocinado a los terroristas, Bueno, lo cual no era posible. No, absolutamente sí, pero se ha hablado tanto de eso. Bueno, no quiero hacer comparaciones odiosas, pero de preguntarte por Alan, tengo que preguntarte por el presidente actual y por el deterioro de esta situación en tan rápido tiempo. ¿Qué prevés? ¿Hasta dónde podemos llegar, Luis? Mira, yo creo que la gente del común ya se dio cuenta de qué es lo que está pasando y se dio cuenta de la equivocación. Mi temor es que esto tenga una salida violenta. Uno de mis hijos viajaba ahora, estuvo viajando a la sierra en Ancash y tuvo que dar media vuelta llegando casi al sitio, porque había ya bloqueos. Bloqueos. También. Entonces,
el país se está parando, se ha parado la economía. Sí. Y se está botando la plata, se está regalando dinero, porque es lo más fácil hacer. Mete la mano al bolsillo del vecino y le sacas la plata y la regalas. Es un poco lo que está pasando en este país. Creo que el señor Castillo no tiene conciencia de lo que está haciendo o no puede tomar conciencia porque tiene encima la mano de los gobiernos extranjeros que lo están presionando. Hoy día ha salido un informe, hoy día o ayer, un informe de un comité de las Naciones Unidas, la FAO, en la que dice que hay un 20% de la población peruana en emergencia alimenticia. Imagínate. En emergencia alimenticia, o sea, estamos hablando ya de hambre en el sentido físico, o sea, de no poder comer 3 veces al día. Mi temor es que Hemos llegado. Vamos a los supermercados y están llenos hasta ahora. Sí. Y cuando la gente no pueda, ¿qué va a pasar? Eso realmente me preocupa y me duele porque realmente se trató. Con Alan redujimos como 40% de la pobreza. Creamos una clase media que casi no existía, 60% de clase media. Y él no hacía mucho alarde de eso, pero silenciosamente fue así. Tú vas al hospital, al Callao, y encuentras por lo menos 5 hospitales hechos por él. ¿Cuántas postas médicas siquiera ha hecho este fulano? Ninguna. O sea, lo único que sabe es hablar y mal hablado, tontería y media, para mantener a la gente enardecida y creando la confrontación. Porque no hay que olvidar que el combustible de la subversión es la contradicción. Si no hay contradicción, no hay subversión. Y la subversión es el orden de trastocar el orden legalmente establecido, que es lo que están tratando de hacer ellos. ¿Hasta dónde crees que va a llegar el gobierno en el tema de la Asamblea Constituyente? Que sin duda, salvo que hay un fenómeno raro, no va a ser aceptado por el Congreso. No, yo creo que no, pero la culpa no la van a echar al pueblo, se la van a echar al Congreso. Ese plan B que dicen que tiene es eso, de echarle la culpa al Congreso que dificulta sacar la Asamblea Constituyente, que nadie sabe qué cosa es. Los mismos chilenos que están haciendo ahora su Asamblea Constituyente ya están dándole marcha atrás a muchos de los temas porque ven que no son factibles o no son viables para la gente, no son convenientes. Aquí va a ser lo mismo. Tú tienes que tener en un Congreso gente que piense. Creo que una de las barbaridades más grandes que hizo Vizcarra fue no dejar la reelección. ¿No? Hoy día, con unos 10 congresistas que tengan cierto nivel de conocimiento, no hubiera pasado esto. Lo que pasa es que, así como el señor Castillo está aprendiendo, también la mayoría de los congresistas están aprendiendo. Y demora, Chema. Que cada comisión, cada proyecto tienes que leerte el reglamento de la comisión, qué es lo que dice, qué es lo que aprueba, que no son lo mismo. Entonces, es un aprendizaje constante, pero si a eso le quitas años, por eso le decía yo el otro día a la señora presidenta, cuando hablé, presidenta, quite la semana, por 6 meses, quite la semana de representación. Así. Y abóquese a trabajar a tiempo cumplido, a marcha forzada, para poder ir vaciando ese tacho de basura que te decía yo al principio y poder poner al Congreso nuevamente ante los ojos de la población como un Congreso que está trabajando. Si ellos no tienen iniciativa de gasto, ¿qué van a hacer en provincias? No hay nada. Promesas, y las promesas tienen que buscar quién las pueda cumplir. Y si no se cumplen, te rebotan a ti, rebotan. Entonces cosa que le está pasando al gobierno también ahora. Das una promesa y después tienes que voltear a papá gobierno, oye, dame la plata para hacer esto, ¿no?
porque ellos no pueden hacer por ley, Sí. fiscalización pueden hacer, pero gastos no. El Congreso puede hacer el presupuesto, pero no puede. ¿Qué te respondió la presidenta? Con la señora ha sido muy asequible. Resulta que yo la conocía de joven. Okay. Joven ella, viejo yo, ¿no? Pero me escuchó con atención y me dio razones, digamos, que estaban tratando de apurar el paso, ¿no? Pero espero que eso se concrete. Espero que eso se concrete, porque si no, el juego es simple. Yo acuso al Congreso de ineficiente, pero le pongo más carga que no pueda resolver para que luzca como ineficiente. Obstruccionista. Es eso. Que fue lo que hizo Vizcarra para cerrarlo, ¿no? También, Así. ¿no? Un poco fue la campaña mediática, una serie de cosas más. Igualito. Y se produjo el es cierre. el mismo sistema que te digo que no es nacional. Claro, ahora, si Castillo intenta hacer eso, ¿va a poderse valer de la fuerza pública para hacerlo? O sea, físicamente, de la policía, No. o en su caso de la Fuerza Armada. No creo. ¿No crees? No creo Por eso. ni de la policía ni de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada ya tiene escamas encima del cuerpo. Por ejemplo, el caso nuestro, yo no estuve acusado, pero el caso del Frontón tiene 38 años. ¿En qué país del mundo un juicio dura 38 No puede ser. años? No hay. Es impresionante. No hay. Impresionante. Es impresionante, y todavía tiene para un poco más. Entonces, poco antes de que viniera toda esta presión sobre el gobierno, pusieron condena a 2 oficiales, dignos oficiales, uno de ellos compañero mío, les pusieron por secuestro agravado, por haber retenido a Del Castillo, a Gorriti, a toda esta gente. Secuestro agravado fue el nuestro. 6 meses en el suelo, los fusiles en la cabeza, comiendo basura dentro del Congreso, de la embajada. La embajada, sí. Eso es un secuestro agravado, pero lo otro fue una retención, no llegó a ser un secuestro. Sin embargo, les han metido a uno 16 años, mientras que por otro lado Paniagua y el ministro de esa época soltaron más de 1000 terroristas porque revisaron todos los expedientes completos. Eso tiene, y quitaron del sistema la posibilidad de utilizar los jueces sin rostro. Yo a veces pienso que lo que ha habido con estas cosas es un amedrentamiento sobre jueces o fiscales, que tampoco, si no tienen una protección del Estado, se van a jugar por un individuo, ¿no? Sí. Pues sí, efectivamente. Bueno, veremos qué otra sorpresa nos trae esta cantidad de acontecimientos, de denuncias, como las que estábamos conversando con la directora de investigación de Dinero y Comercio, que de repente lo que está ocurriendo es como son tantas ya nos hemos olvidado, no le damos importancia. Por eso Nos acostumbramos. Han llenado el tacho. Exactamente. Han llenado el tacho. Señor almirante, muchas gracias por la visita. Gracias. Que siga la recuperación y el buen estado físico. Gracias. Muy amable. El Gracias, almirante Chema. Miguel Pietri. Mucho Muchas gusto gracias. de verte y verte bien. Aquí me también. tienes, aquí me tienes. Se hace lo que se puede en este valle de lágrimas. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.